Hola a todos, venga, preparaos porque hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo. Vamos a descubrir juntos cómo empezó todo para la Costa Rica que conocemos hoy. Y todo, absolutamente todo, arrancó con unos barcos que en realidad buscaban una cosa y acabaron encontrando otra completamente distinta. Algo que, vamos, cambió el mapa del mundo para siempre. Esa es la pregunta del millón. Claro que sí. ¿Cómo puede ser que buscando especias en Asia se acabe dándole nombre a un país en América? Pues la respuesta a este misterio arranca con un navegante que seguro que os suena un montón. Uno que se atrevió a cruzar un océano que nadie se había atrevido a cruzar así antes. A ver, pensemos en esto un momento. Cristóbal Colón cruzó el Atlántico nada menos que 4 veces. 4 viajes, que se dice pronto. Y lo curioso es que no fue ni en el primero, ni en el segundo, ni tampoco en el tercero cuando llegó a esta zona. No. Tuvo que ser en su último viaje, ya en 1502, cuando sus barcos por fin tocaron la costa de lo que hoy conocemos como Costa Rica. Y tenemos la fecha exacta, ¿eh? Fue el 25 de septiembre de 1502. Ese día, Colón y su tripulación desembarcaron en una pequeña isla. La gente que vivía allí, los indígenas, la llamaban Quiribrí. Por cierto, hoy la conocemos como Isla Ubita. Cuentan que a Colón le impresionó tanto lo verde que era, tan llena de vegetación, que la llamó la huerta. Y aquí, justo aquí, es donde nace el nombre. Colón, al ver la costa, la bautizó como Costa Rica. ¿Pero por qué? A ver, hay varias ideas. ¿Fue por la increíble riqueza de la naturaleza que vio, todo ese verde? ¿O fue más bien por la riqueza que esperaba encontrar, o sea, el oro? La verdad es que no lo sabemos seguro, pero el nombre, desde luego, se quedó para siempre. Bueno, pero una cosa es llegar y poner un pie en la playa y otra muy distinta es conquistar todo un territorio. Y esto no fue para nada algo rápido ni sencillo. Al contrario, fue un proceso súper largo, muy complicado y por eso se suele dividir en 2 etapas, 2 fases muy diferentes. Claro, la pregunta es ¿y por qué les costó tanto? Pues por varias razones. Primero, no conocían el terreno, no tenían ni idea de por dónde se metían. No había mapas fiables. Y lo más importante de todo es que la gente que ya vivía allí, los pueblos indígenas, no se quedaron de brazos cruzados. Lucharon con uñas y dientes para defender lo suyo. Y claro, toda esta resistencia obligó a los españoles a replantearse su estrategia. Y así es como lo hicieron. La primera etapa fue como de tanteo. Se centraron en las costas, buscando 2 cosas principalmente. Oro, por supuesto, y ese famoso paso que creían que conectaba los 2 grandes océanos, pero no se asentaron de forma permanente. Luego, en la segunda etapa, la cosa cambió. El objetivo ya era mucho más ambicioso, meterse hacia el interior del país, conquistar esas tierras, conseguir mano de obra y, esta vez sí, fundar pueblos estables para quedarse a vivir. Claro, todo este proceso no lo hizo una sola persona. Hubo varios líderes, varios conquistadores, y cada uno con su estilo. Algunos fueron, bastante brutos y violentos. Otros, en cambio, intentaron usar más la palabra, la negociación. Vamos a ponerles cara a los más importantes. El primero de la lista es Francisco Fernández de Córdoba. Podríamos decir que fue el que abrió el camino. Fundó el que se considera el primerísimo asentamiento español, un lugar llamado Bruslas, allí en la costa del Pacífico. Fue como el primer intento de decir, nos quedamos aquí, aunque la verdad es que ese pueblo duró más bien poco. Después de él, nos encontramos con una figura muy diferente, Diego Gutiérrez. Él representa, sin duda, la cara más amarga de la conquista. Su método era la fuerza bruta, el miedo. Lo que hacía era capturar a los líderes indígenas, a los caciques, por ejemplo, a Camaquiri y Cocorí, y básicamente los secuestraba para exigir oro. Luego está Juan de Caballón. A él muchos lo consideran el primer conquistador de verdad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque no solo se adentró y fundó una ciudad en el Valle Central, sino que hizo algo que, aunque parezca una tontería, lo cambió todo para siempre. Fue el que trajo por primera vez ganado a Costa Rica. Vacas, cerdos, el paisaje y la economía empezaron a cambiar a partir de ahí. Y para terminar con los nombres clave tenemos a Juan Vázquez de Coronado. Y este era distinto a los demás. Ojo, seguía siendo un conquistador, pero su arma principal no era la espada sino la palabra. Intentaba dialogar, negociar, convencer a los pueblos indígenas en lugar de atacar directamente. Por esta estrategia, y porque fundó la importante ciudad de Cartago, se ha ganado el apodo del El verdadero conquistador. Vale, ya hemos visto quiénes llegaron y cómo. Ahora toca hablar de lo que pasó cuando esos 2 mundos que no se conocían de nada chocaron de frente. Porque esto no fue solo una guerra con batallas, fue un cambio radical, un terremoto que sacudió los cimientos de la vida de los pueblos que ya estaban aquí. Y para ellos, las consecuencias fueron en muchos casos devastadoras. Y aquí llegamos a uno de los puntos más duros y más tristes de todo este proceso, lo que pasó con la población indígena.
Tras la llegada de los españoles, el número de habitantes nativos se desplomó. No es que bajara un poco, no, fue una caída en picado, brutal. Estamos hablando de que muchísima gente murió en un periodo de tiempo muy corto. ¿Y por qué pasó esto? Pues fue una mezcla terrible de varias cosas. Por un lado, las enfermedades. Los europeos trajeron consigo virus como el de la gripe o la viruela, y los cuerpos de los indígenas no tenían defensas contra ellos. Fue letal. A eso hay que sumarle la violencia de la conquista, el saqueo de sus cosechas y alimentos y, por si fuera poco, un sistema de trabajo forzado brutal conocido como la encomienda. A ver, ¿qué era esto de la encomienda? Pues para que nos entendamos, era una forma de esclavitud encubierta. El sistema era el siguiente. A un conquistador español se le encomendaba, o sea, se le asignaba, un grupo de indígenas. En teoría, el español debía protegerlos y enseñarles la religión católica. Pero a cambio, los indígenas estaban obligados a trabajar para él en sus tierras o en sus minas. Y claro, sin cobrar y en condiciones durísimas. Pero el impacto no fue solo físico, en los cuerpos o en el trabajo. Fue también un choque cultural tremendo. Básicamente se intentó borrar su forma de vida para imponer otra. Se impuso el idioma español sobre las lenguas nativas. Se impuso la religión católica sobre sus creencias y sus dioses. Y se impusieron las leyes españolas, que acabaron con la autoridad de sus propios líderes, como los caciques. Pero claro, en medio de todo este conflicto y esta imposición, también ocurrió otra cosa: la mezcla. Empezaron a nacer niños y niñas de padres españoles y madres indígenas o al revés. A esta mezcla se le llama mestizaje. Y de ahí surgieron nuevos grupos de personas, los mestizos, que son la base de la población de Costa Rica y de gran parte de América Latina en la actualidad. Y ya para ir terminando, vamos a echar un vistazo a las huellas que dejó todo esto. Unas huellas que se pueden ver todavía hoy en la economía, en el paisaje y en la forma de ser de la sociedad. Esto es alucinante si lo pensamos bien. Fue como el mayor intercambio de comida de la historia. De Europa viajaron a América productos como el trigo, el arroz, la caña de azúcar, el café. Imaginemos Costa Rica sin café. Y de América viajaron a Europa y luego al resto del mundo cosas tan básicas para nosotros hoy como la patata, el tomate, el maíz o el cacao para hacer chocolate. Esto revolucionó las cocinas de todo el planeta. Claro, para poder plantar todos esos nuevos cultivos como la caña de azúcar o para dar de comer a todo ese ganado que trajeron, ¿qué se necesitaba? Pues espacio. Y eso significó una cosa, la deforestación. Se empezaron a talar bosques y selvas a un ritmo nunca visto. El paisaje de Costa Rica empezó a cambiar para siempre y el impacto en la naturaleza fue gigantesco. Y por último, la sociedad indígena. Su forma de vida tradicional, su estructura, saltó por los aires. Se les sacó a la fuerza de sus comunidades para llevarlos a trabajar a sitios completamente nuevos para ellos, en la minería, en las grandes haciendas o construyendo las nuevas ciudades e iglesias. Todo su sistema social, su forma de organizarse como pueblo, quedó totalmente destrozado. Así que, como hemos visto, la conquista fue mucho más que un simple evento militar. Fue un proceso larguísimo y muy complejo que literalmente le dio la vuelta a todo en Costa Rica. Cambió a la gente, la cultura, la religión, lo que se comía y hasta la forma de los bosques y las montañas. Fue un antes y un después. Y con esto llegamos al final. Pero queda una pregunta en el aire, para que le demos una vuelta. De todos estos cambios que hemos visto, el idioma, la religión, la comida, el mestizaje, ¿cuál de todos ellos se nota más en la Costa Rica de nuestros días? ¿Cuál es la huella más profunda? Es una buena reflexión para terminar.